La respuesta está dentro de nosotros. Si no podemos encontrar paz y felicidad allí, no la encontraremos en el exterior. Yetsunma Tenzin Palmo. ¿Sabes quién dijo estas palabras? Una mujer que pasó 12 años en completa soledad dentro de una cueva helada en el Himalaya, sin teléfono, sin amigos, sin redes sociales, solo ella, el silencio y su propia mente. Y aquí viene lo sorprendente. Yetsunma Tenzin Palmo descubrió que el verdadero despertar no es un acto de magia, ni tampoco una entrega a ciegas. Es algo mucho más profundo, algo que también está disponible para ti, justo ahora, en este mismo instante. Hoy vamos a recorrer su historia extraordinaria y sobre todo las enseñanzas que dejó, para descubrir juntos cómo transformar nuestra mente, cómo entrar en nuestra propia cueva interior y cómo despertar esa paz que nadie puede quitarnos. Capítulo 1. El llamado que cambia un destino. Yetsunma Tenzin Palmo no siempre fue Yetsunma. Nació en Londres con el nombre de Diane Perry, en medio de una ciudad bulliciosa, rodeada de ruido, edificios y rutinas. Su vida parecía encaminada a lo que se esperaba de cualquiera: estudiar, trabajar, formar una familia. Pero desde muy niña había algo extraño en ella. Mientras otros niños soñaban con lo que serían de grandes, Diane decía: «Yo no soy de aquí, estoy esperando a que mi gente venga a buscarme». Imagínate, una niña que ya sentía que este mundo no era suficiente, que había algo más allá de lo visible. Esa sensación la acompañó hasta la adolescencia, hasta que un día, mientras leía sobre el budismo tibetano, sintió un impacto tan fuerte que lo describió como volver a casa. A los 20 años, sin dinero ni planes, dejó Londres y viajó a la India. Piénsalo un instante, una joven de apenas 20 años, sola, con una maleta pequeña y un corazón lleno de preguntas, se lanza hacia lo desconocido, confiando solo en ese llamado interior. Y aquí está el misterio. ¿Qué hace que alguien deje todo lo seguro para seguir una voz invisible que lo llama desde dentro? La mayoría de nosotros silencia ese llamado por miedo, por costumbre, por comodidad. Ella no. Ese viaje marcó el comienzo de una vida que cambiaría no solo su destino, sino el de miles de personas que, décadas después, escucharían su historia y encontrarían en ella una brújula espiritual. Capítulo 2. El voto de una mujer diferente. Cuando Diane llegó a India, algo en su interior se encendió. Se convirtió en discípula de grandes maestros budistas, aprendió tibetano, estudió los textos más profundos y con el tiempo tomó la ordenación como monja. Ahí nació Tenzin Palmo, pero su camino no iba a ser como el de los demás. En aquel entonces, el mundo del budismo tibetano estaba dominado por hombres. A las mujeres, en la mayoría de los casos, se les asignaban tareas secundarias y pocas tenían acceso a una formación completa. Tenzin Palmo miró esa realidad de frente y tomó una decisión que cambiaría todo. Un día hizo un voto solemne. Me comprometo a alcanzar la iluminación en un cuerpo de mujer, sin importar cuántas vidas me lleve. Detente un segundo en estas palabras. En un entorno donde se decía que la iluminación solo era posible de manera plena en un cuerpo masculino, ella desafió la tradición con una claridad feroz. Este voto no era un gesto de orgullo, sino una afirmación de confianza. La verdad no depende del género, ni de la cultura, ni de la historia que te tocó vivir. Y aquí está la enseñanza para ti. No necesitas esperar a ser alguien más para despertar. No necesitas condiciones perfectas, ni compararte con nadie. Tu vida, tal como es, con sus luces y sombras, ya es el terreno fértil para tu transformación. Esa declaración poderosa fue el inicio de un camino que no tendría marcha atrás, un camino que la llevaría años después a lo más extremo, vivir sola en una cueva del Himalaya durante 12 años.
Capítulo 3. El retiro en la cueva. Imagina estar a más de 4.000 metros de altura, en las montañas del Himalaya. El aire es tan delgado que cada respiración se vuelve un pequeño esfuerzo. El frío cala hasta los huesos y durante meses la nieve cubre absolutamente todo lo que te rodea. En medio de esa inmensidad blanca y silenciosa hay una pequeña cueva excavada en la roca. No es un refugio cómodo, apenas lo suficiente para extender un colchón delgado, encender un hornillo improvisado y guardar unos pocos libros sagrados. Ese fue el hogar de Jetsun Tenzin Palmo durante 12 años, 12 inviernos y 12 veranos en completa soledad, sin teléfono, sin cartas, sin familia, sin nadie que le dijera, «Estás bien». Solo ella, su respiración, el viento golpeando la entrada de la cueva y su propia mente, que a veces se convertía en su enemiga más feroz. Al comienzo, el silencio no era silencio, era un rugido, voces, recuerdos, canciones olvidadas, dudas que aparecían una y otra vez como fantasmas. ¿Qué haces aquí? ¿No sería mejor volver a Londres y tener una vida normal? ¿De verdad vas a soportar tanto vacío? Cualquier persona habría sentido terror, pero ella no huyó. Se sentó, cruzó las piernas y día tras día observó ese torbellino interior hasta que poco a poco la tormenta comenzó a calmarse y aquí aparece la primera gran enseñanza de su retiro. El silencio al principio incomoda, pero es el espejo más honesto que existe. Las noches eran tan frías que el agua de su jarra amanecía convertida en hielo. Sus manos se agrietaban, su cuerpo temblaba bajo mantas demasiado delgadas para ese clima despiadado. En más de una ocasión pensó, si muero aquí, nadie lo sabrá. Y aún así permanecía, porque cada noche superada le recordaba algo esencial. No somos tan frágiles como creemos. En esa cueva no había enemigos externos. El único campo de batalla era su mente. Ella la describía como un animal salvaje, un mono borracho que no deja de saltar de un lado a otro. Al principio, ese mono la agotaba, pero con paciencia, disciplina y una ternura inquebrantable, aprendió a observarlo en lugar de enfrentarlo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Lo que era ruido se convirtió en claridad. Lo que era soledad se transformó en compañía interior. Lo que parecía vacío se reveló como plenitud. Jetsunma descubrió que no hacía falta huir del mundo para despertar, pero sí era necesario atravesar ese espejo del silencio. Solo cuando te quedas contigo mismo, sin distracciones, comienzas a ver lo que siempre estuvo ahí, un centro inmóvil, un espacio de paz que no depende del clima, ni de las circunstancias, ni del tiempo. Y lo más revelador es que entendió que aquella cueva no era un lugar físico, era un estado de conciencia, un refugio interno que cualquier persona en cualquier lugar puede habitar. Al salir de ese retiro, no regresó con un halo de misterio, volvió con una verdad sencilla y luminosa. La felicidad no depende de nada externo, está dentro de ti, esperando a ser reconocida. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Cuál es tu propia cueva? ¿Dónde está ese espacio? Aunque sea un rincón de tu habitación, aunque sean 10 minutos al día, donde puedes apagar el ruido del mundo y escuchar lo que de verdad importa. Capítulo 4. Domar la mente inquieta. Después de 12 años en soledad, Jetsunma Tenzin Palmo comprendió una verdad que puede parecer simple, pero que encierra una enseñanza profunda. La mente es como un mono borracho, un mono inquieto que salta de rama en rama, que grita, que corre, que nunca se queda quieto. Ese mono son nuestros pensamientos. Hoy estamos alegres y mañana tristes. Hoy decidimos meditar y en cuestión de segundos aparece la lista del supermercado, un problema con el jefe o aquel recuerdo incómodo de hace años que vuelve sin ser invitado. ¿Te ha pasado? Claro que sí, porque esa es la naturaleza de la mente, moverse sin descanso.
Lo que Chetsunma descubrió es que meditar no significa pelear con ese mono. Si lo haces, terminarás agotado. La práctica real consiste en sentarse con calma, mirar al mono y dejar que se canse solo. Al principio parece imposible, porque cuanto más intentas no pensar, más ruidosa se vuelve la mente. Pero, poco a poco, si no corres detrás de cada pensamiento, si no te enganchas en cada salto, esa energía comienza a apaciguarse, y entonces ocurre algo maravilloso. Detrás del ruido aparece un silencio vivo, un espacio abierto, tan vasto y sereno como el cielo. Lo más bello es que no necesitas pasar 12 años en una cueva para experimentar esto. Puedes practicarlo aquí y ahora. Basta con cerrar los ojos un instante y tomar 3 respiraciones profundas. Imagina que cada pensamiento que aparece en tu mente es una nube en el cielo. Algunas son oscuras, otras ligeras. Unas se mueven rápido y otras se quedan un rato. No trates de apartarlas, simplemente obsérvalas. Y poco a poco descubrirás que no eres esas nubes pasajeras, sino el cielo inmenso que las sostiene, intacto, inmutable, siempre presente. Jetsunma lo decía con palabras sencillas. Cuando dejas de luchar con tu mente, descubres que ya eres libre, porque el despertar no es un estado mágico reservado a unos pocos iluminados, sino el regreso constante a ese silencio interior. Cada vez que recuerdas volver, aunque sea solo por un instante, reconoces que la calma que tanto buscas siempre estuvo dentro de ti, esperando a ser vista. Capítulo 5. El ego y la percepción. Jetsunma Tenzin Palmo repetía una enseñanza que puede sonar sencilla, pero que cuando la comprendes, cambia por completo tu forma de vivir. El problema no es la vida, sino nuestra manera de pensar la vida. Y es verdad, lo que nos hiere no siempre es lo que sucede, sino las historias que nuestra mente fabrica sobre lo que sucede. Es como si viviéramos dentro de una película proyectada por el ego y confundiéramos esa película con la realidad. Piensa en cuántas veces has sufrido más por lo que imaginaste que por lo que en realidad ocurrió. Una palabra maldicha, un gesto mal interpretado, una expectativa no cumplida, y de pronto tu mente construye un muro de dolor. Pero ese muro no está hecho de ladrillos, sino de pensamientos, y eso significa que puede desvanecerse. Jetsunma enseñaba que el ego es como un filtro distorsionado. No vemos la vida como es, sino como creemos que debería ser. Y esa distancia entre lo real y lo que queremos que sea es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Lo fascinante es que cuando dejamos de identificarnos con ese filtro, todo cambia. Lo que parecía un obstáculo enorme se convierte en un paso adelante. Lo que veíamos como un muro, de pronto se revela como una puerta. Porque el ego siempre quiere controlar, siempre quiere tener razón, siempre quiere ser el protagonista. Pero la vida se abre cuando dejamos de defender esa máscara y nos atrevemos a mirar más allá de ella. Jetsunma no hablaba de destruir el ego, sino de reconocerlo, verlo como ese mono inquieto que inventa historias sin descanso, observarlo con calma y preguntarnos, ¿esto que siento nace de la vida real o de la interpretación que mi mente está haciendo? Y en esa pregunta, muchas veces, la carga se disuelve. Descubrimos que no es la vida la que nos encierra, sino la manera en que la pensamos, y que, al soltar el filtro del ego, vemos con más claridad, con más ligereza, con más verdad. Capítulo 6. De la soledad al servicio. Cuando Jetsunma Tenzin Palmo salió de aquella cueva después de 12 años de silencio y soledad, pudo haberse quedado apartada del mundo para siempre. Había alcanzado una profundidad interior que muchos jamás rozan en toda su vida. Sin embargo, en lugar de esconderse, eligió algo distinto: poner todo lo aprendido al servicio de los demás. Ese fue, quizás, el gesto más grande de su camino espiritual. En India, fundó un monasterio para mujeres, un espacio donde ellas también pudieran tener la oportunidad
de dedicarse por completo a la práctica espiritual, algo que durante siglos les había estado negado. Con esto rompió tradiciones y abrió un camino nuevo, demostrando que la espiritualidad no pertenece a unos pocos privilegiados, sino que es un derecho y una posibilidad para todos. Sus enseñanzas comenzaron a viajar por el mundo, cruzando continentes y llegando a miles de personas que nunca pisarían el Himalaya, pero que podían encontrar inspiración en sus palabras. Su mensaje era claro: la espiritualidad no es escapar del mundo, ni esconderse de los problemas, ni entregarse a ciegas a una creencia. Es algo mucho más poderoso: transformar nuestra manera de vivir aquí y ahora. No es renuncia, es despertar. No es huida, es presencia. Jetsunma enseñaba que lo esencial no está en apartarnos de la vida, sino en aprender a vivirla con conciencia, con claridad y con un corazón abierto. Y aquí hay una lección profunda. La verdadera soledad no es aislamiento físico, sino el silencio interior que nos acompaña incluso en medio de la multitud. Jetsunma no dejó ese silencio en la cueva, lo llevó consigo al mundo y desde allí lo compartió con otros. Porque al final, la práctica espiritual no termina en uno mismo, florece en el servicio. Cuando esa paz interior se convierte en luz para los demás, la transformación se completa. Capítulo 7. ¿Cómo aplicar sus enseñanzas en tu vida? Jetsunma Tenzin Palmo nos mostró que no es necesario pasar 12 años en una cueva para despertar. Lo esencial está en las pequeñas decisiones de cada día, en la forma en que habitamos lo cotidiano. Sus enseñanzas no son teorías lejanas, son caminos sencillos que cualquiera puede practicar. El primero es el silencio. Aunque solo sean 5 minutos, regálate un espacio diario para detenerte, respirar y escuchar. En ese instante, el mundo deja de empujarte y descubres un rincón de calma que siempre estuvo dentro de ti. El segundo es la confianza en tu intuición, esa voz interior que no grita, pero que nunca se equivoca. Conoce el camino mejor que cualquier consejo externo. Aprender a escucharla es aprender a caminar de la mano con tu propia sabiduría. El tercero es la observación de la mente. Reconocer que no eres esos pensamientos que van y vienen, sino el testigo que los mira pasar. Cuando descubres que eres el cielo y no las nubes, aparece una libertad que nadie te puede arrebatar. El cuarto es abrazar tu historia. Lo sagrado no está en lugares lejanos, está en tu propia vida, en tus heridas y también en tus logros. Cada capítulo de tu historia puede ser un maestro si lo miras con los ojos del aprendizaje. Y finalmente, vivir como un acto espiritual, porque cada palabra que pronuncias, cada gesto hacia otro ser, cada respiración, puede convertirse en parte del despertar. No se trata de momentos aislados, sino de transformar la vida entera en un camino consciente. La vida de Jetsunma Tenzin Palmo nos recuerda que el verdadero despertar no es un acto mágico ni una promesa distante. Es algo que se cultiva paso a paso, en el silencio de la mente, en la compasión del corazón y en la manera en que elegimos vivir cada instante. Ella llevó la soledad de una cueva y la transformó en un servicio luminoso para el mundo, mostrándonos que la espiritualidad no es huir, sino despertar en medio de la vida misma. Y aquí está la gran lección: tú también puedes hacerlo. No necesitas montañas ni retiros lejanos. Todo lo que necesitas está en ti, tu respiración, tu atención, tu corazón dispuesto. Cuando lo reconoces, lo cotidiano se vuelve sagrado y cada instante se transforma en oportunidad de despertar. Y si sientes el llamado de seguir profundizando este viaje, hay una herramienta poderosa que puede abrir todavía más tu conciencia: la música. Sonidos que no solo acarician el oído, sino que despiertan memorias, emociones y estados espirituales profundos. En el próximo video exploraremos el poder oculto de la música en tu despertar espiritual. Te invito a no perdértelo,
porque lo que descubrirás puede convertirse en un puente directo hacia tu propio silencio interior. Namaste.